Buenos días. A esta hora de la mañana vamos a conversar con el doctor Francisco Miranda, el director de OANES, esta ONG que también se preocupa por la situación pesquera que atraviesa el país. ¿Qué análisis hacer respecto a este tema que preocupa sobre todo en el sur del país y en el país? Hay una gran necesidad de trabajo, de oportunidades que muchas veces se ven un tanto lejanas. ¿Qué nos puede indicar? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ronald? Bueno, el sector pesquero peruano, como siempre decimos, es un sector muy complejo, ¿no? Y para entenderlo se requiere de profesionales. Desde la década del 70, en que se formó el primer Ministerio de Pesquería, el Estado peruano se ha preocupado por ir formando profesionales para que se hagan cargo del sector. Era uno de los grandes ideales del entonces gobierno militar, ¿no? A transcurrir del tiempo, en los últimos años, resulta que hoy tenemos al Ministerio de la Producción, sobre el cual está el Viceministerio de Pesca y Acuicultura y el Viceministerio de Industria, en una categoría de viceministerio y además gobernada básicamente por casi un personal que es un 40, casi 50% abogados o gente de letras que no conoce los detalles de la pesquería y más bien los ingenieros pesqueros, biólogos que fueron formados para administrar el sector, están relegados a un segundo plano y esto para nosotros es uno de los principales problemas que tenemos, porque siempre resulta ser el Ministerio de la Producción o el Viceministerio de Pesca y Acuicultura un pequeño espacio para formar funcionarios públicos que luego vienen, aprenden y después de haber aprendido y haber hecho todo lo que 50.000 errores que cometen normalmente en una administración de esta naturaleza, bueno, pasan a ser pues consultores de empresas privadas o de otras compañías. Entonces, hemos convertido el Viceministerio de Pesca y Acuicultura o el Ministerio de la Producción en una suerte de academia de estudios para abogados. Aquí se debería de trabajar tanto desde el gobierno, en este caso el Ejecutivo, en poder ver el personal técnico profesional, obviamente, para que maneje estas carteras, ¿no? Me refiero a producción y marketing. Lógico, tú pones pues en el Ministerio de Salud a un médico, en el Ministerio de Agricultura a un agrónomo y en el Ministerio de Justicia a un abogado, pero en el Ministerio de la Producción, que tiene que ver directamente con la pesca y la acuicultura, pones a un abogado también. Entonces, cuando tendrías que tener, digamos, a un profesional en funciones, y los hay muchos en el Perú, hay muchos profesionales muy buenos con capacidades técnicas suficientes para administrar la pesquería, ¿no? Eh, Señor Miranda, en uno de sus artículos que publica a través de la página de OANES, usted ha manifestado que en el tema tanto industrial, artesanal, se manejan intereses, ¿no? Pero esos intereses muy bien, obviamente, se intenta de alguna forma llegar a buenos entendimientos, pero cuando este tipo de intereses se van o se discuten bajo la mesa ya perjudica a nuestro país. ¿En qué sentido prácticamente? Porque casi las negociaciones, muchas de ellas se manejan de esa forma. Efectivamente, o sea, nosotros creemos, porque hemos manejado muchas mesas de diálogo, que los intereses son un asunto totalmente natural para todos y tienen que estar en una mesa de diálogo siempre sobre la mesa porque el negociador o la persona que hace la moderación de esta mesa de diálogo tiene que conocer los intereses de todos para poder negociar. O sea, tú vas a ceder aquí, tú cedes aquí, etcétera, ¿no? Pero esto no se da en la industria pesquera porque siempre hay alguien que quiere esconder sus intereses debajo de la mesa. Y ese es precisamente el problema. Hay determinados grupos de interés que esconden sus intereses debajo de la mesa y no son necesariamente los industriales pesqueros o los pescadores artesanales de orilla o selectivos, como lo llaman muchos, sino más bien los que están metidos dentro de la pesca ilegal y que quieren mantenerse en un estado informal, porque a diferencia de una empresa formal que paga impuestos, que paga derechos de pesca, que da seguridad social al pescador, que tiene embarcaciones en condiciones sanitarias óptimas, que le da seguridad a la vida en el mar, etcétera, etcétera, las empresas que no tienen esta formalización o son ilegales no le dan absolutamente nada de esto y además no contribuyen con el Estado. Entonces es un gran negocio pescar los recursos del mar peruano y no contribuir al Estado. Y estos, graciosamente, son los que acusan a la industria de que la industria no contribuye nada, cuando en realidad la industria formal está totalmente controlada y es precisamente la que está contribuyendo al Estado. Como un ejemplo de esto, muy claro, la pesquería de la pota. No han sido los pescadores artesanales que practican la pesquería de la pota los que financian
los estudios de investigación de los cruceros de la pota. Se financian con el aporte que hacen los industriales pesqueros a los derechos de pesca. Entonces, al final, la industria pesquera formal, anchovetera, financia las investigaciones de otras pesquerías, porque es el único aportante. Aparte de la industria merlucera, la industria anchovetera son los únicos aportantes, digamos, de manera concreta a los fondos del Estado peruano. El resto prefiere evitarlos y todo el dinero se lo mete al bolsillo. Y ahora, perdón, y ahora ¿por qué de alguna forma el Estado les da tantos beneficios a este sector que no contribuye con el Estado? Si bien es cierto, el gobierno está en las facultades de exigir que todos seamos formales y que también aportemos a los impuestos al Estado para poder invertirlos en obras, en trabajos, y esto genere mayores oportunidades y beneficios para toda la población. ¿Por qué hay esta dejadez de poder darle tanto favor a este sector cuando hay otro sector que realmente está contribuyendo con el Estado y por ende con todo el país? Eso es lo que nosotros llamamos falta de visión, ¿no? Y por otro lado, es un esquema muy típico, demagógico y político. Cuando tú tienes a un político a cargo de un sector que es básicamente técnico, obviamente sus intereses son políticos y el interés político es decirle a la gente lo que quiere escuchar y darle a la gente lo que quiere pedir, ¿no? En cambio, un técnico piensa de una manera diferente. Un técnico piensa que lo que tenemos en la pesquería es todavía una industria que puede desarrollarse y crecer muchísimo más, tanto en consumo humano indirecto como en consumo humano directo. En consumo humano directo hay muchísimas cosas que hacer todavía. Mejorar la calidad de los productos congelados, mejorar la calidad de la pota, mejorar los productos que haces con el jurel, con la caballa, con el bonito, con la conservería, etcétera. Pero en el sector pesquero e industrial de consumo humano indirecto también todavía hay mucho terreno que recorrer. Está el tema de las harinas de pescado para consumo humano, está el tema de los concentrados proteicos, está el tema de los hidrolizados de pescado, etcétera. Hay aplicaciones médicas de muchos de los recursos que nosotros extraemos que ni siquiera se han investigado. Entonces, la potencialidad de hacer crecer a un sector que hoy está contribuyendo con casi 3.800 millones de dólares al año en exportaciones es una falta de visión, porque este sector puede levantar mucho más de 7.000 u 8.000 millones de dólares. Entonces, esa falta de visión del político es la que precisamente nos hace daño. Si tuviéramos a un funcionario o a un Estado peruano que lidere el crecimiento de la industria pesquera tanto formal como la que no es formal y que debería formalizarse y ponerse en regla, contribuirían muchísimo al desarrollo de la pesca en general, de los productos y del valor agregado de estos productos y, por supuesto, de la mano de obra que esto conlleva, ¿no? Bueno, ¿por qué lo político siempre tiene que predominar bajo el tema técnico? Nosotros conversábamos con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería ante un tan interrogante que se le planteó al mismo presidente de la República. Ante la apertura de estos espacios de ventanas de penetración que le decían en la zona sur para que esta especie no lo recoja Chile, ¿no? Y él decía, el presidente manifestaba que, bueno, primero hay que conversar con los artesanales, ¿no? Cuando la entidad que debe normar todo esto es IMARPE. Y la señora Cayetana, la doctora Cayetana Aljovín decía que sí, muchas veces predomina lo político antes que lo técnico. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, la comparto porque además el término artesanal es un término que aquí en el Perú encierra a dos actores que están totalmente diferenciados. Uno es el pescador artesanal, concretamente dicho, y el otro son los armadores artesanales, que son propietarios de embarcaciones. Son dos actores con intereses totalmente distintos que reciben los mismos beneficios del Estado por estar dentro de la categoría artesanal. Y obviamente esto es un capital político para alguien que quiere hacer demagogia y que quiere llevar adelante estas cosas, ¿no? Esta confusión y mantener esta confusión es algo que les conviene a ellos, es parte de los intereses ocultos de los que estamos hablando. Son dos actores diferentes. Y además son actores, desde mi perspectiva personal, tontos. Porque el meterse o acogerse, digamos, yo soy un armador artesanal y me quiero acoger, practico la pesca de la pota y del perico, ¿no? Y me quiero acoger al régimen artesanal porque el régimen artesanal me exime del impuesto general de las ventas, me exime de los pagos de derechos de pesca,
me exime de determinadas cosas, ¿no? Me da una cantidad de beneficios y puedo actuar informalmente contratando a gente que no tiene pues documentos de embarque, no le doy seguro social, etcétera, etcétera. Él cree que gana dinero y probablemente lo gana a corto plazo y gana mucho, pero en realidad se está metiendo un tiro en el zapato, porque es una embarcación que solamente tiene 15 metros de eslora. Y para la pesquería de la pota y del perico se requieren de embarcaciones mucho más grandes, que tengan mucho mayor calado, mucha mayor capacidad para pescar en altura, condiciones sanitarias, condiciones de habitabilidad adecuadas, condiciones de refrigeración, que harían que la pesquería peruana además tenga presencia más allá de la milla 100 y más allá de la milla 200, con lo cual nosotros podríamos reclamar además derechos pesqueros en aguas internacionales, ¿no? Esos derechos pesqueros que hoy nos están quitando los barcos extranjeros, que pescan fuera de la milla 200, ¿no? Entonces, eso es un tiro al zapato para nosotros. O sea, no hay una visión de parte del armador que se quiere meter dentro del esquema de la pesca artesanal para obtener beneficios, cuando en realidad lo que tiene que hacer es salirse de ahí y hablar con el Estado y negociar otro tipo de tratativa que le permita ir a ocupar los espacios que nosotros tenemos que ocupar más allá de las 100 millas. Ahora, doctor Miranda, su ONG en estos últimos años ha hecho un estudio estadístico de cuánto es lo que se ha capturado en estos últimos 19 años del recurso de anchoveta. Se habla mucho de la depredación. Sin embargo, en estos últimos 19 años, ¿cuál ha sido el total que quizá se pueda dar a conocer? Hay muchas formas de hacer los cálculos con la estadística y la data que ya nosotros hemos publicado, ¿no? Claro. Pero lo que a nosotros en realidad nos interesa de manera concreta es, en esos 19 años, ¿cuánto es lo que el IMARPE, de la biomasa que ha estimado en promedio a lo largo de esos 29 años, ha recomendado capturar? Y el promedio de la recomendación de captura que le ha hecho al Ministerio de la Producción o Viceministerio de Pesquería ha sido siempre alrededor del 35%. Eso quiere decir que te está dejando en el mar 65% para la reproducción de las especies, para la alimentación de los otros depredadores, llámese lobos, aves y otros peces que vienen a comer a nuestro mar. Pero también es un importante el dato de ver cuánto de ese 35% que recomendó el EMARPE pescar ha pescado, que se convierte en un 100%, ha pescado la industria en estos últimos 19 años. Y el hecho es que la industria ha pescado solamente el 92% de ese 35%. Entonces, para una persona que quiere hablar de sostenibilidad, ese es un dato importantísimo, porque no está existiendo sobrepesca en la gestión y en la administración que está recomendando el IMARPE. Y eso es precisamente lo que hablábamos ahora. O sea, ¿para qué quiero cambiar a una institución que está manejando la pesquería, una de las pesquerías más importantes del mundo, de manera adecuada? Lo está manejando con sostenibilidad. La sostenibilidad pesquera de los últimos 19 años es la que ha permitido las inversiones, las grandes inversiones de la industria pesquera anchovetera. Son inversiones a largo plazo. Al industrial pesquero le interesa, por sobremanera, tener muy claro que yo voy a poder pescar lo mismo el año próximo, el año próximo y el año próximo, porque tengo que pagar créditos pues a 10 años, a 15 años, a 5 años, no lo sé, depende de cada una de las empresas. Eso es sostenibilidad. Eso es no matar a la gallina en los huevos de oro. Y eso es cuando nosotros decimos no hay que matar a la gallina de huevos de oro, nos referimos a eso. Y cuando hay una institución que ha hecho un estudio científico y es la columna vertebral de esta sostenibilidad y le quieres cambiar la estructura porque se te ocurrió que está mal o porque se te ocurrió que tu idea es mejor que los 19 años de gestión que han sucedido, entonces estás quebrando la columna vertebral de un esquema pesquero que se ha venido construyendo con errores y aciertos durante 19 años. Ahora, bajo ese concepto, bajo esas estadísticas que nos parece importante de estos 19 años, no se cumple con la pesca, con la cuota pesquera, entonces no hay depredación como usted lo manifiesta. Yo quiero basarme en el tema de la zona sur del país. ¿Por qué no se permiten estas zonas especiales de pesca con este recurso que lamentablemente se pega al zócalo continental por la geografía, ¿no? del puerto de Hilo, que permite que este cardumen no sea pescado o capturado por las embarcaciones peruanas, ¿no? Y permitan que se vaya a Chile? Una desocupación que realmente es preocupante en Hilo, fábricas cerradas,
los servicios colaterales que no funcionan, no hay movimiento económico que antes se daba a través de la pesca industrial. ¿Cuál es su análisis que hace en esas estadísticas que usted muestra? Pero para la zona sur específicamente. Específicamente en la zona sur se mezclan un contenido técnico y un contenido geopolítico. Y esta es una impresión nuestra, es nuestra opinión, por supuesto, ¿no? Nosotros creemos que determinados grupos de empresarios chilenos que están fortalecidos en la zona de Arica han utilizado a los pescadores artesanales para venderle la idea de la protección de las 5 millas. Una protección de las 5 millas que no se da en Chile. O sea, ellos nos venden a nosotros la idea y después ellos no la consumen, ¿no? Lo cual ahí tienes tú una incoherencia de plano, ¿no? El segundo detalle de esta incoherencia es que la zona sur del Perú, geográficamente, en lo que respecta a su zócalo continental, es totalmente diferente a la zona más al norte de Arequipa. Porque el zócalo continental, a menos de 1 milla, ya se está pronunciando a casi los 900 metros de profundidad. Y las pesquerías selectivas o artesanales buscan los fondos rocosos que están pegados a la costa entre los 0 y los 80 metros de profundidad, o las desembocaduras de los ríos, donde hay una gran abundancia de biodiversidad. Ahí es donde va el pescador artesanal selectivo, ahí es donde practica el pescador artesanal selectivo sus prácticas de pesca cotidianas, ¿no? Y esa zona está en la primera milla, está entre en algunos casos puede que esté en la milla 1.5 y hasta la milla 2, ¿no? A diferencia de lo que sucede más al norte es diferente, puedes encontrar pesquerías de poca profundidad, mucho más allá de la milla 5 y más allá todavía. Para que encuentres los 800 metros de profundidad tienes que navegar 160 millas. Eso claro, lo sabe un navegante, lo sabe un pescador que anda con su ecosonda navegando por la costa peruana, lo sabe de inmediato, o sea, sabe que no lo estoy engañando. Entonces, en el sur se da esto. Entonces, ¿para qué proteger un área que no tiene mayor importancia para la pesquería artesanal? Porque donde tú pescas es entre la primera y la segunda milla. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de la pesca. Estamos hablando de la pesca en el sur, ¿no? Entonces, la única razón o la única justificación que le encuentras es que alguien está queriendo proteger el regreso de esa anchoveta al otro lado de la frontera, donde la esperas con todas las fauces de la industria pesquera chilena. Claro, entonces, los informes de IFOP son realmente sorprendentes. Los informes de IFOP, que son estadísticos, lo muestran claramente. Cuando el Perú pescaba con las denominadas ventanas de penetración o zonas especiales de pesca, pescaba hasta un poco más que lo que pescaba Chile. Cuando las ventanas se cerraron, esto cambió. Y Chile es el que pesca más de lo que pescamos nosotros. Ahora, yo quiero ser claro en aclarar este tema. Cuando se habla de la recomendación de las zonas especiales de pesca, la gente cree que estamos hablando de que se va a permitir pescar, o sea, que lo que nosotros estamos recomendando, porque es una propuesta de Oanes, pescar en toda la costa desde Tacna hasta Arequipa, a partir de la milla 1 o a partir de la milla 2. Eso es algo que podemos discutir. Lo que nosotros decimos es que se deben crear ventanas, o sea, espacios en determinados lugares de la costa peruana, que son lo que por eso se llaman ventanas, que no ocupan toda la costa sur de Arequipa-Tacna, sino determinados espacios donde no haya fondos rocosos, donde no haya desembocaduras de ríos, que es donde se concentra la mayor biodiversidad, para que las empresas industriales puedan ingresar por estas ventanas hasta la milla 2, hasta la milla 1. Esto ya requiere de un estudio del técnico del Instituto del Mar, y en eso le doy toda la razón a la señora Cayetana Arcovín, ¿no? Y en función a eso, ir cortando el regreso de la anchoveta que se va para Chile y poder capturar parte de ese stock que se esconde y se protege dentro de las 5 millas, que, como te digo, es una idea que nos han vendido los chilenos, pero que ellos no consumen, ¿no? Ese para mí es un argumento muy importante, y es muy importante que la gente comprenda la diferencia entre lo que se está diciendo. Por otro lado, los industriales pesqueros en la época que tenían las ventanas de penetración o tenían este esquema de régimen especial de pesca, contribuían adicionalmente, si no me equivoco, con $1 por tonelada para crear un fondo. Se creó un fondo de hasta 28 millones de soles. Ese fondo no se utilizó plenamente, o desde mi perspectiva personal, cosa que no coincido con la gente de la Sociedad Nacional de Pesquería, no se utilizó adecuadamente. Se utilizó para hacer apoyo social, ¿verdad? Te regalo una moto, un carro, un camión, un bote, etc. El apoyo social es dádiva y se acaba.
Pero si hay un apoyo social en proyectos sostenibles. Pero si estamos hablando de desarrollar un proyecto sostenible, por ejemplo, realizar un proyecto de desarrollo de la acuicultura, de agricultura o maricultura de la corvina, de la chita, del lenguado, que son especies nativas del mar peruano, le estamos dando sostenibilidad y le estamos dando desarrollo al poblador costero donde está principalmente metido el pescador artesanal. ¿No? Es otra visión, o sea, en vez de utilizar los fondos, como decimos nosotros, en vez de regalarte pescado, te enseño a pescar y te enseño a cultivar. Entonces la inversión tiene mucho mayor valor. Ahora, don Francisco, desde que se llegó esta ley de las ventanas de penetración en la zona sur, ¿en cuánto ha afectado la economía del país? Y sobre todo en hilo, por ejemplo, le damos una, bueno, y usted también conocedor de la misma, plantas pesqueras han cerrado y se quitó la oportunidad laboral de mucha gente. ¿En cuánto representa en afecto a la economía del país? Bueno, los estudios que he leído, algunos de Macrocónsul y de otras consultoras, hablan de una pérdida de casi 300 millones de dólares en total, más de 3.000 puestos de trabajo exclusivamente en la sección de hilo, donde tienes una población de casi 80.000, 3.000 puestos de trabajo. Es realmente un sector o una porción muy importante de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y a eso le sumas los negocios laterales, porque al inyectar ese dinero que ganan las personas que trabajan en la industria en el sur, mueven la economía de Hilo y la del puerto de Hilo, y obviamente pues la fotocopiadora, el mototaxista, el pequeño comerciante se ve beneficiado con esa inyección de dinero de la economía, ¿no? Pero si esa inyección no existe, pasa lo que pasa. Se cierran las plantas pesqueras, la gente pierde sus puestos de trabajo y obviamente el Estado también deja de recaudar. ¿Algún mensaje quizá que pueda ilustrar a la población que quiera empaparse más de los temas que usted los da a conocer también a través de OANES? Sabemos que hay una nueva edición, número 7 también, de una publicación que se da, en la que se va dando a conocer de la problemática y esta crisis pesquera que tiene el país. Sí, hemos decidido invertir en pequeños infocomerciales que estamos poniendo en la prensa nacional con la intención de hacer un poco de educación, hacer un poco de información a la población en general y a la prensa en general para que lleve estos temas al debate público, ¿no? En el Perú, el peruano generalmente no conoce de pesca y vive de espaldas a la realidad del mar, a la realidad pesquera. Entonces queremos llamar su atención y que este poblador o este peruano sepa lo que sucede. Incluso estamos haciendo una campaña que se llama de Tacna Tumbes a puro pulmón, en la que estamos tratando de convencer a los buzos pulmoneros para que nos ayuden a tomar fotografías del borde costero y dejen el arpón con el que pescan sus pesas del día a día y la tomen una cámara fotográfica y nos ayuden a hacer un registro sistemático de toda la fauna y flora del borde costero entre los 0 y los 15 metros de profundidad, que es normalmente donde actúa un buzo pulmonero, ¿no? Eso para nosotros es muy importante porque el peruano va a la playa y ve la superficie, pero no sabe lo que hay debajo, ¿no? Y eso es cuando hablamos de los fondos rocosos exactamente, ¿no? Y las clasificaciones. Es factible que este proyecto también, muy cerca, no sé, al aniversario de la provincia de Hilo, pueda hacerse presente. Estamos coordinando con la Federación Peruana de Actividades Subacuáticas y también con el IMARPE, aunque ahora estamos detenidos con toda esta situación que ha sucedido, para ver si podemos hacer algunos de estos eventos en los próximos meses y comenzar precisamente desde Tacna hasta Tumbes, ir haciendo estos eventos en cada una de las diferentes regiones. Para nosotros es muy importante porque como el borde costero no ha sido estudiado, el IMARPE no ha puesto planes de estudio dedicados, se concentra en recoger la información que recibe a través de los laboratorios costeros que tiene distribuidos a lo largo de la costa, pero y va a los desembarcaderos pesqueros artesanales a colectar las muestras de capturas de los pescadores que salen por esos desembarcaderos. Pero muchas de estas especies del borde costero, algunos peces finos, no salen por los desembarcaderos pesqueros artesanales. Entonces, por eso es que les proponemos al IMARPE que trabajemos en conjunto con los pescadores submarinos a pulmón que tienen acceso a estas especies para hacer un muestreo biológico de las especies que capturan y hacer un registro fotográfico y comenzar de manera sistemática e institucionalizada a hacer un estudio del borde costero que nos permita poderle decir al pescador artesanal de orilla o al pescador
selectivo. Oye, mira, en tal época la pintadilla se reproduce, no la pesques. En tal época la chita se está reproduciendo, no la pesques. O ten cuidado, mira, si pescas este pescado que es un depredador fundamental dentro del ecosistema, puedes crear un daño. Entonces, ir creando la estructura que se requiere crear para la sostenibilidad de las pesquerías de orilla. Lograr lo que ya se está logrando con la anchoveta y que muchos quieren desconocer, con las pesquerías artesanales de orilla, y beneficiar al pescador artesanal de orilla, o beneficiar concretamente al pescador selectivo, que tiene muchas posibilidades de recuperar el ecosistema que usufructa. Pero si no se ordena y si no se estudia, que es la columna vertebral de todo esto, pues va a seguir sometiéndolo a un gran esfuerzo pesquero hasta tal punto de que vas a terminar desapareciendo las especies de este borde costero, ¿no? Don Francisco, importante este análisis que hace usted. No sé si algo más quisiera llevar a la reflexión, porque este es un tema todavía que podríamos discutir casi todo un día entero, ¿no? Sí, yo creo que en estos últimos días hemos tenido una cantidad innumerable de ataques diciendo pues que nosotros estamos defendiendo los intereses de determinadas empresas o determinados grupos de poder. OANES no se creó para eso, se creó hace 23 años con la finalidad de estudiar el sector pesquero en su conjunto, creando plataformas en Internet que permitieran el debate público de todos los temas relacionados con la pesquería, y OANES iba captando los conceptos, las ideas. Después pasamos a la parte presencial, comenzamos a hacer talleres en toda la costa a través de las universidades, etc. Entonces, OANES es una institución que ha adquirido un conocimiento propio durante los últimos 23 años y se ha dado cuenta de que en la pesquería nacional existen mitos en todo nivel, desde la pesca industrial hasta la pesca artesanal. Y hay mucha gente que lucra fomentando estos mitos. Y eso le crea una traba enorme al desarrollo de la pesquería, que debería ser la primera pesquería del mundo porque tiene la potencialidad. Lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, es que la harina de pescado es el alimento balanceado, es el componente principal del alimento balanceado de la acuicultura, pero de la acuicultura de los peces carnívoros. Los carnívoros que se crían en el mercado son el salmón, la trucha, el paiche, el lenguao, el pez limón o fortuno, y así. Estos peces tienen el mayor valor del mercado de la acuicultura, son los más rentables. Pero nosotros en el Perú, además de eso, tenemos la acuicultura de filtradores, como la concha de abanico, por ejemplo, que es una acuicultura que se ha desarrollado abundantemente en la zona de Sechura y en Pisco. Y podemos desarrollar otros filtradores, como los choros, etcétera, etcétera, en programas de acuicultura, o algas comestibles en programas de acuicultura. Y por si fuera poco, la tilapia se ha adaptado muy bien en el Perú. Y la tilapia es un omnívoro, come de todo. No necesita de la harina de pescado y del aceite de pescado para desarrollarse como acuicultura. Claro, tiene sus bemoles porque requiere de mucho componente de soya, y cuando tú tumbas un bosque para crear un campo de soya para alimentar a la acuicultura, de alguna manera tienes un impacto ambiental, ¿no? Pero es una acuicultura barata que puede ayudar mucho a la seguridad alimentaria. Entonces, la pesca y la acuicultura en Perú están enlazadas en un lazo que lo va a mantener durante el resto de su vida. Y si nosotros no comprendemos que tenemos que sentarnos en la mesa y conversar todos y planear el futuro, lo único que estamos haciendo es perdiendo oportunidades. No podemos estarle haciendo caso a todos los enemigos de la industria pesquera que defienden determinados intereses. Tenemos que ser analíticos y muy objetivos cuando hablamos de la industria pesquera y no hablar cosas que son falsas, dar informaciones falsas, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer he visto una publicación de un periodista de Hilo que publica pues mentiras respecto a cuánto es la contribución del consumo humano en el Perú, ¿no? El consumo humano hoy día en el Perú, la industria de consumo humano está aportando un poco más del 47% del total de la industria pesquera. Esto es recontra saludable, porque quiere decir que el consumo humano indirecto y el consumo humano directo están básicamente balanceándose, y de casi 3.000 millones de dólares estás dando el salto a casi 4.000 millones de dólares. Entonces, en exportaciones. Y eso es lo que se tiene que hacer, o sea, ser analítico y ser objetivo y dar información veraz. Don Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias.